que estaba configurado en el sistema para el día 23, o Profe, sea, qué para el día. pena. Yo no sé si solamente es a mí o, pues sí, sí lo vemos y también se escucha, pero la verdad sí se escucha como si fuera como muy por allá. No sé si solamente me pasa a mí. ¿Qué me A mí dicen los también me compañeros? pasa. ¿A mí qué? Profe, a mí también me pasa. Se escucha Se como escucha un lejos. poco maluco, profe, sí. Era lejos. Así me escuchan mejor. No, ¿No? bueno, ahí sí Sí, mejor. así ya, sí mejoró. Y así mejoró también. Bueno, me acerco más al computador que los audífonos no me están dando buen sonido. Entonces, como les estaba diciendo, buenas noches. Básicamente que las preocupaciones que tenían muchos eran de que no habíamos hecho en el... La primera actividad estaba presupuestada para hoy y que no había cambiado. Como lo dije la semana pasada, esta actividad es para el próximo 31. Si ustedes ya miran en el C virtual, ya tiene la fecha cambiada para el 31 de agosto. Lo primero que quiero preguntar es si alguno tiene alguna duda de esa primera actividad, de lo que es que vamos a comparar los 5 sistemas contables con 10 variables. Vamos a hacer una infografía y ustedes me lo van a mostrar en un video, en una presentación donde yo los pueda ver o escuchar. ¿Alguna pregunta, alguno, duda, inquietud sobre ese tema? No, profe. No, profe. Todos lo tienen claro. Sí, Bueno, señor. entonces, como vuelvo y lo digo, lo tenemos presupuestado para el 20, para entre 8 días, no para hoy 23. Entonces, ¿eso qué nos da? Eso nos da, como les decía en la clase pasada, tenemos básicamente una unidad uno que es sencilla y una unidad 2 que es un poco más sencilla antes de irnos ahondando al programa del trabajo contable. Nuestro trabajo contable nos lleva a varias cosas, a que lo primero que hacíamos era definir adecuadamente las variables que podríamos decidir nosotros en hacer un o escoger y comprar un programa contable. Ahora, ¿qué vamos a mirar en la unidad 2? En la unidad 2 vamos a hablar de políticas contables. Si ustedes entran al C virtual, en el C virtual ya tienen cargados esta presentación, tienen cargados un anexo que es el anexo que es de 200 hojas, que es el decreto de las normas internacionales para pymes, y tienen un listado en PDF de las políticas contables. Profe, qué Dime, pena lo interrumpo, qué dime. Está pena. Pero es que presentando algo. no se ve lo que está proyectando. No se ve Vamos a volver a negro. compartir. No sé. Dejar de compartir. Me confirman cuando lo están viendo la presentación. Yo lo veo en gris, no sé si Sí, solamente soy está bien. yo. Sí, no se ve nada, profe. ¿Cómo? No se sale. No se ve nada. Bueno, esperen a ver qué pasa porque yo aquí me veo. Un momentico.
Ahora sí, profe. A mí me aparece, profe, que está muteado. Pero ya sí se ve la pantalla. Profe, a mí no me aparece nada. O sea, nos aparece, pues si yo me conecto a otra parte, me aparece una pantalla de PowerPoint que dice políticas contables. ¿Les aparece a ustedes? Sí, pero Sí, Sí, señor. profe. Sí. Bueno, Sí, sí, profe. bueno, aquí lo hace seguimiento desde el celular. Lo importante es que se vea. De igual forma, básicamente, yo que estoy, ¿cómo se dice? Básicamente yo lo que estoy mostrando y lo que quiero llegar es unas diapositivas que tenemos en la unidad número 2. En ese orden de ideas, lo que para volver a empezar, en la primera parte, que fue lo que explicamos la semana pasada, estábamos hablando de que eran los sistemas contables y que ustedes van a hacer un trabajo de hacer comparaciones. Ya ahora nosotros nos tenemos que adentrar a nuestra segunda unidad y nuestra segunda unidad nos habla de políticas contables. ¿Y cuál es el trabajo que vamos a hacer en esta unidad? Vamos a diseñar unas políticas contables. ¿Para qué? Para nuestra empresa que vamos a diseñar y que vamos a tener unas transacciones. Entonces, ¿cuáles son mis objetivos de hoy? Mi objetivo es explicarles qué son las políticas contables, cuáles son las políticas contables y el listado de las políticas contables para pymes, que son 35, que ahí donde nosotros debíamos llegar a hacerlas, y hablar de las condiciones donde nosotros tenemos que ir pensando en nuestro trabajo, porque a partir de ahí es que vamos a tomar la decisión de tener un nombre, un objeto social y unos productos para poder empezar a construir unas políticas contables, que es el entregable, porque el entregable de esta segunda parte, ¿qué nos pide? Nos pide que hagamos políticas contables y configuremos la primera parte del sistema. Entonces, cuando yo hablo de políticas contables, yo tengo que tener claro qué tipo de empresa vamos a trabajar. Entonces, cuando yo digo qué tipo de empresa vamos a trabajar, me estoy refiriendo a que ustedes le van a tener un nombre y nosotros vamos a hablar que en este trabajo vamos a buscar una empresa para que ustedes vayan pensando que es una empresa productora o industrial. Y cuando yo digo empresa industrial, básicamente me estoy haciendo la referencia a una empresa que hace un producto, que tiene un ciclo de producción. Entonces ahorita vamos a ver las reglas de lo que ustedes van a ir pensando. O sea, a nivel general, ¿qué vamos a tener? Una empresa del sector productivo, pequeña empresa, de la cual ustedes van a tener un producto y ese producto va a tener tres materias primas. Y adicional a eso van a tener un producto que comercializan. Esa sería como la base para nosotros enfocarnos en las políticas y en la primera parte de configurar nuestro programa contable. ¿Y por qué la universidad o en el plan lo ha decidido así? Porque cuando nosotros trabajamos con ese modelo de producción vamos a tener un proceso de comprar materias primas, transformarlas, hacerles unas notas de producción donde yo cambio la materia prima por productos terminados y después lo vamos a vender. Y cuando comercializo, yo compro, almaceno el inventario y después la vendo. Y vamos a tener un ciclo de empleados que los van a estar vinculados a la administración, a las ventas y a la producción. O sea, vamos a dar un giro, vamos a dar en 2 meses contables un ciclo contable completo. Vamos a comprar materia prima, vamos a producir, vamos a vender a crédito de contado, vamos a recaudar, vamos a comprar materia prima a crédito y contado, vamos a quedar debiendo, vamos a pagar la nómina, vamos a hacer liquidaciones de contratos, vamos a hacer créditos, vamos a comprar maquinaria, vamos a hacer depreciaciones, o sea, vamos a hacer todo. Pero ¿qué es lo importante? Lo importante es que cuando nosotros empecemos tenemos que tener muy claro que la primera parte que nosotros entramos a funcionar con el mundo contable son las políticas. ¿Y eso por qué son las políticas? Porque son los principios básicos que nos llevan a decir cómo vamos a llevar la contabilidad. Y ahí es donde sí quiero hacer como una referencia clara. Una cosa son las políticas contables y otra son los manuales y procedimientos de contabilidad. Porque cuando nosotros hablamos de las políticas contables,
Y a la luz de esta diapositiva estamos hablando principios, bases, convenciones, parámetros y procedimientos para preparar estados financieros, o sea, hacer el proceso de reconocer contablemente la información, que podríamos decir reconocer contablemente la información, es contabilizarla, registrarla en el software contable, a partir de ahí procesarla, sacar unos balances de prueba y hacer estados financieros, que es muy diferente a un manual de procedimientos donde yo básicamente digo, para contabilizar una factura, hago esto, hago esto, hago esto, hago esto. No, todo va por partes, las políticas son generales. ¿Y qué es lo importante de una política? La política, y ahorita les voy a explicar de dónde vienen. Las políticas son importantes, ¿por qué? Porque necesitamos las bases para saber cómo elaboramos los estados financieros y cómo funciona el departamento contable. Y que todo lo hagamos de acuerdo a la norma. Ahí es lo importante, ese tema lineamiento normativo. ¿Y dónde nace el tema de lineamiento normativo? Y cuando nosotros hablamos de políticas contables, estamos bajando bajo el modelo NIC. ¿Y eso qué indica bajo el modelo NIC? Que cuando las normas, Colombia aceptó las normas entre el 2009 y el 2015 que empezaron a hacer el proceso, nos llegaron unos decretos que nosotros aceptamos y nos dijeron cómo teníamos que hacer las cosas. Y en políticas y en NIC, perdón, que fue lo importante que nos dijeron, mire, lo primero que tiene que hacer una empresa es estructurar sus políticas. ¿Para qué? Para que pueda llevar la contabilidad en debida forma. Entonces, por eso nosotros en este programa, en este proceso, en este curso, en esta asignatura, buscamos básicamente es que vamos a hacer todo el proceso completo, como si ustedes tuvieran que comprar un software, vamos a hacer las políticas, muchísimas empresas no las tienen, pero la norma dice que las debe tener, porque son muy importantes, porque la norma nos dice cómo tenemos que hacer algo. Si nosotros leemos las normas, y ahorita vamos a hacer un recorrido general de cuáles normas existen, las normas nos dicen que tiene un estado financiero, cómo se contabilizan los créditos, cómo se contabiliza un leasing, cómo se contabiliza, reconoce o revela un leasing financiero, una maquinaria, beneficios a empleados, o sea, nos dan unos derroteros que tenemos que trabajar. Entonces, ahí es donde se generan esa importancia de las políticas. ¿Por qué? Porque al nacer las normas internacionales y Colombia se acogió toda la normatividad. Y ahí hay un decreto, lo que yo les agregué en la unidad 2 es el anexo del decreto para pymes. ¿Por qué? Porque si ustedes bien se acuerdan, nosotros tenemos 3 grupos de normas internacionales. El grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Y cuando le damos la definición 1, 2 o 3 lo podríamos ver muy sencillo, pero básicamente nosotros ¿qué decimos? El grupo 1 son las empresas más grandes que están vigiladas por la Superintendencia de Sociedades y que tienen que cumplir muchísimas cosas. El grupo 2 es donde nosotros nos vamos a enfocar y ahí que tenemos nosotros que hacer, o sea, ahí donde están las pequeñas empresas, donde estamos la gran mayoría. Y el grupo 3 es una contabilidad simplificada que tiene muy pocas obligaciones. Entonces nosotros desde la universidad y desde la docencia siempre trabajamos lo que son el grupo 2, que son los estándares para las pymes. ¿Por qué? Porque es lo más común que pasa en nuestra sociedad. La gran mayoría y un porcentaje muy alto son las pymes en nuestra sociedad. Pero que nosotros queremos saber cuál es el grupo estándar, no. Se busca la ley, el decreto respectivo va a tener más obligaciones. Entonces, primero, y es la pregunta que se nos genera, es quién es el responsable de las políticas contables. Y nosotros siempre pensamos algo, mire, como yo soy el contador, el jefe de contabilidad, el auxiliar, el asistente, o soy miembro de ese grupo, a contabilidad le toca todo. Y uno podría decir que sí, porque si estamos hablando de políticas contables, digamos, nosotros somos los que tenemos la palabra, los que sabemos realmente cómo funcionan las cosas. Pero la norma, ¿qué está diciendo en este momento? La norma está diciendo, mire, el responsable de las normas, de elaborar las políticas, es el gerente de la empresa y deben contar con un visto bueno de la junta directiva. Nos dicen, pueden delegar la función en el contador público, porque el contador público puede entrar sabe el tema, pero no le quita esa responsabilidad que a los cargos administrativos revisen y aprueben. Entonces, digamos, no es solamente una responsabilidad única de nosotros
como contadores, sino que de ser un grupo común. Y ahí viene una parte, y el revisor fiscal, ¿qué papel juega? ¿Qué papel juega en esto? Y recordemos que el revisor fiscal es una versión que básicamente revisa el cumplimiento de las normas. Y aquí esta diapositiva nos dice, el revisor fiscal por su parte no puede participar en las políticas porque es una amenaza, o sea, él revisa, entonces él puede opinar. Entonces yo como revisor fiscal, si estoy en este cargo, básicamente, ¿yo qué hago? No me puedo meter en el grupo de elaborar las políticas, pero hacer recomendaciones, no decir hágase. Es diferente revisar a hacer. Entonces, esa primera conclusión a qué nos lleva. Básicamente, nosotros podríamos decir lo siguiente: yo como contador me puedo responsabilizar de hacerlas, pero no de aprobarlas. Pero para hacerlas, yo que tengo que conocer la empresa muy general, entonces yo que necesito un grupo de trabajo que me ayude a hacerla. Entonces yo podría liderar el proceso de hacer las políticas. Necesito el jefe de cartera, el jefe de inventarios, el jefe de nóminas si la empresa es grande. ¿Para qué? Para que me cuente las prioridades y todas las cositas adicionales que yo no sé como contador. Porque la premisa es que nosotros debemos saber todo lo de la empresa, pero realmente necesitamos el apoyo de todos, ¿cierto? ¿Y qué es lo importante? Entonces, mire, esta diapositiva es muy importante para que ustedes la tengan, porque aquí resumimos las responsabilidades que podríamos tener todos. Mire, el gerente, responsable de las políticas, la junta directiva debe aprobarlas. El contador apoya el proceso, las puede hacer, pero no las aprueba. Y el revisor fiscal no participa en la elaboración, pero brinda asesoría. O sea, puede recomendar, decir van bien, van mal, van todo ese cuento. O sea, nosotros tenemos que tener muy claros los roles, porque desde el mundo de la contabilidad muchísimas veces nos los que como quien dice, nos los quitan. Y entonces, o nos colocan más de lo que nosotros consideramos. Ahí es donde viene la primera pregunta: ¿cómo nosotros hacemos las políticas? Y eso es donde ustedes se estarán preguntando, pero este profe está diciendo, vamos a armar unas políticas contables, ¿cómo las hacemos? Y eso, así vamos a hacer el proceso. Entonces, mire, ¿qué nos están diciendo? Primero, liste las clases de transacciones que realizan el desarrollo de sus operaciones e identifique el marco de las microempresas y el tratamiento de cada uno. El primer punto, enseguida lo vamos a ver. Vamos a entrar a la unidad 2 y vamos a mirar las transacciones de nuestra empresa. Porque cuando nosotros hablamos de listar todas las clases de transacciones, necesitamos saber qué transacciones hace nuestra empresa. Y después la vamos a comparar con las normas internacionales. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, lo que nosotros sabemos, un momentico. Nosotros sabemos cuando leemos las transacciones o sabemos lo que pasa en la empresa, vamos a entender que necesitamos saber. Si ustedes vamos a leer ahorita, vamos a encontrar que vamos a tener, como yo les decía, vamos a producir, vamos a comprar, vamos a vender, vamos a hacer un crédito, vamos a hacer un leasing, vamos a tener nómina. Entonces, cuando yo leo todas esas transacciones y lo comparo con la lista de NIF, voy a decir, esta me aplica, esta no me aplica. Ahí es donde vamos a llegar nosotros y vamos a ir a empezar a quedar con tareas. ¿Por qué? Porque la idea también de este curso es trabajar y hacer. ¿Qué miramos nosotros? Nosotros encontramos que las NIF nos decían que hay una jerarquía. Y esa jerarquía, ¿a dónde me lleva? Esa jerarquía me lleva a decir, ¿yo qué tengo que hacer cuando tengo que hacer una transacción? Entonces, miren, las pymes, como lo vamos a ver enseguida con las que existen, son 35 secciones de pymes, de normas NIF para las pymes. ¿Qué quiere decir? Que en esas 35 secciones deberían estar escritas todas las orientaciones para yo contabilizar todo lo que una empresa necesita: compras, ventas, préstamos. Entonces, lo primero, cuando yo tenga una transacción, básicamente nosotros, ¿qué hacemos? Vamos y miramos la NIF. Y entonces la pregunta es, si la transacción que yo tengo en la empresa no dice en la NIF, voy y miro tratamientos parecidos. Si no, me voy a los principios generales. Si no, voy a las normas de las empresas más grandes. Y si no, la gerencia es la que dice cómo debo actuar. ¿Y por qué puede pasar eso?
Porque hay veces las empresas hacen muchísimas transacciones y nosotros hay veces no sabemos cómo contabilizar. Aparece un pago, un gasto, un concepto que nadie sabe cómo se maneja. Un contrato que hizo el gerente y nosotros no sabemos cómo se maneja. Y entonces la primera pregunta es, vaya a las políticas y ahí trataremos de buscar qué nos dicen, si los llevamos al activo, al pasivo, al patrimonio, a los ingresos, a los costos, si lo amortizamos, si no lo amortizamos. O sea, todas las cuestiones tributarias. Si no los encontramos, tenemos que hacer como quien dice otro grupo de cositas. ¿Cuáles son las recomendaciones para elaborar políticas contables? Primero, no copiar modelos contables de otras entidades. Y ahí sí yo quiero hacer una precisión. Las políticas contables, como les voy a mostrar yo enseguida, nacen de una ley. Y yo tomo lo de la ley, lo que me aplica a mí. Y entonces ahí sí podría aplicar, voy a copiar, pero la ley, no la de las otras entidades, es muy diferente. Yo tengo una norma, yo la leo y la norma me va diciendo qué debo hacer y qué no debo hacer. Entonces yo a la raíz o a la luz de la norma voy tomando lo que a mí me sirve, lo que no lo hago. Por ejemplo, me voy a adelantar un poquito. Las NIP para pymes son 35. Y uno podría decir, ayer en clase de 6 de la tarde, de 8 de la noche en este mismo, hicimos un listado y dijimos, de las 35 al ejercicio de nosotros nos aplican sino 26, 27. ¿Por qué? Porque empezamos a analizar los temas y a comparar con el ejercicio qué es lo que van a hacer ustedes. Y yo les mostré modelos similares de unas empresas para que miraran el modelo, el estilo, la creatividad. ¿Y cuál era? Mire, tomen de la ley, más no de esta empresa. Es diferente. Antes de iniciar la redacción de las políticas debemos entender el negocio, lo que yo les decía ahora. Vamos a leer el ejercicio, ya está disponible en la unidad 2, vamos a bajar las transacciones porque ya ustedes van a ir, a medida que vamos avanzando semana a semana, van a tener la disponibilidad de toda la información para empezar a analizar, a trabajar. Dominar los estándares, no, en este momento no somos como quien dice capaces, pero sí tenemos la norma para leerlas. Y escribir las políticas es adaptarlas a mí y evaluarlas como mínimo una vez al cierre del ejercicio. En este momento nosotros no la vamos a evaluar una vez al mes. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hacer nuestras políticas y vamos a hacer un proceso de 2 meses. Si hiciéramos 1 año, 2 años, cada año teníamos que entrar a hacer modificaciones. ¿Se les va ocurriendo alguna pregunta, muchachos? No, profesor, al momento todo va quedando claro. Bueno, entonces mire, cada política debe tener unos mínimos. Se dice, contenido de cada política debe incluir una explicación. Y básicamente esta diapositiva, hoy estoy viendo yo todo esto, es importante, mínimo va a tener estos 5 criterios, cada política. Entonces hagámonos como una idea la siguiente. Vamos a hacer 35 políticas. Y cada política mínimo tiene que tener 5 apartes. Entonces, una política va a tener una introducción, un criterio de reconocimiento, tercero un criterio de medición, cuarto un criterio de presentación y 5 de qué se tiene que revelar. No se me preocupen porque se van a decir, uy, ¿de qué está hablando este profesor? ¿Está loco? No. Vamos a mirar ahorita la norma y qué vamos a ver en la norma. Que lo que yo les estoy mostrando aquí lo dice la norma. Entonces, yo digo, por ejemplo, me aplica la norma de propiedad, planta y equipo. Entonces, yo la tomo del decreto y mínimo tengo que extraer estos 5 párrafos. Entonces, ahí nos vamos a explicar. O sea, ahorita me van a entender eso. Pero esta diapositiva es bueno que la recuerden porque cuando hagamos la revisión que vamos a mirar, mire, esta es lo mínimo que debe tener. Y cuando hablo lo mínimo, es lo mínimo. Que ustedes pueden volverse creativos mucho. O sea, lo que se haga de más no sobra, pero sí debo tener lo mínimo. Y mire que ahorita decíamos nosotros, la norma es la que nos dice cómo debemos hacer algunos hechos económicos. Y ahí que nos estaba diciendo, nos dice cómo lo reconocemos inicialmente, o sea, cómo lo contabilizamos en el momento que conocemos el hecho económico. Criterios de medición inicial y posterior. ¿Qué pasa con un valor que yo contabilizo y me cambian el tiempo? Y cuando me cambian el tiempo es que quiere decir o se me valoriza o se me deteriora. Y yo cómo lo presento en los estados financieros, si esa transacción va a ser un costo, un gasto, un ingreso, un activo, un pasivo, un patrimonio. Y hay algo muy importante que en la contabilidad tenemos que hacer revelaciones, lo que antes se llamaba
notas a los estados financieros, que ahora la podríamos seguir llamando notas a los estados financieros, pero considerando que las revelaciones de la norma nos invita a dar más información. Y cada norma nos dice qué debemos mostrar o qué debemos revelar. Entonces dice, para terminar esta parte y me voy a las políticas, es cada cuánto se deben actualizar las políticas. Entonces, mire, ustedes hoy en este curso van a hacer unas políticas, supongamos que es una empresa de verdad, ¿cierto? Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Hoy creamos la empresa, hoy montamos nuestras políticas, pusimos en marcha nuestro proceso contable. Cada que cerremos el año contable, hacemos una evaluación si las políticas están obsoletas, si han quedado por fuera, le falta algo. ¿Por qué? Porque una empresa, cada que avanza puede cambiar mucho su concesión inicial, puede tener una línea de negocio diferentes, puede tener unas formas de pago. Entonces, cuando usted la analizó, dijo, me voy a dedicar a esto, y en diciembre ya tenía 3 sucursales, exportaba, importaba, le cambiaron las condiciones. Entonces, en ese orden de idea hay que actualizarlas. ¿Qué nos pasa a nosotros, muchachos, en el mundo real de las empresas? Y me pasa. Nosotros no hicimos en algunos casos las políticas, entonces una entidad de control nos revisa, nos sanciona. ¿Qué pasa con las empresas y por qué las pymes hay veces se quedan como relegaditas? Porque a las pymes no las revisa sino la DIAN. Y la DIAN no te va, o el municipio de Medellín, la DIAN no te va a pedir las políticas, te va a pedir algo de aspectos tributarios. Pero nosotros como profesión contable, ¿qué tenemos? Tenemos un organismo que es la Junta Central de Contadores, que es la encargada de Colombia de medir, de evaluar, de revisar, de asesorar cómo los contadores llevan la contabilidad. Y eso se está viendo en el momento. Ya la Junta Central está buscando a los contadores, les está preguntando ustedes a qué se dedican. Entonces yo digo, soy contador de esta empresa, y te piden el listado de qué empresa asesoras, qué haces contabilidad, qué haces revisoría, y te piden los trabajos, demuestra qué estás haciendo y cómo lo estás haciendo. Y uno de los puntos que nos piden son las políticas. Entonces, mire, esto que les estoy diciendo yo, esta presentación, nosotros la tenemos allá cargada en la unidad 2. Pero es básicamente la introducción. ¿Para qué? Para mirar nosotros la importancia de qué son las políticas contables. Entonces, si nosotros nos ponemos a mirar, la pregunta del millón es, ¿cuántas políticas contables debiéramos de tener? Entonces sería 35. ¿Alguien ha entrado al C virtual en este momento? Que ya está, que si ven que si tengan cargada la información. Sí, profe. O si no lo han hecho, ya antes de la clase yo le cargué. Entonces, mire, esto que les estoy mostrando en pantalla es la lista de las normas o políticas contables, de las normas que le aplican a las pymes. O sea, esa es la primera aclaración. Y nosotros tenemos acá, mal contado, 35 políticas en la hoja 3 y en la hoja 4 de ese archivo que está en PDF, que ya se los cargué. ¿Y esto qué quiere decir? Nosotros ahorita hacíamos una explicación. Mire, las empresas grandes tienen ni plenas y las empresas pequeñas tienen unas partes. Entonces nosotros, ¿cómo identificamos si nosotros estamos en parapyme? Me dice sección. Cuando nosotros decimos ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, ni 7, estamos hablando de las ni plenas. O sea, para las empresas del grupo 1, para las empresas grandes. Pero cuando nosotros estamos buscando las políticas de las pequeñas empresas o medianas, las pymes, estamos hablando de sección 1. Entonces, por ejemplo, acá ustedes ven identificación de normas aplicables o no para la entidad, desde la sección 1 a la sección 35. Que son las vigentes. Y aquí que vemos nosotros, es el listado de las que todas le aplican. De entrada yo les voy a decir a ustedes, de la 1 a la 10 le aplican a todas las empresas. ¿Por qué? Porque ¿qué me está diciendo de la sección 1 a la 10? Me está explicando que es una pequeña y mediana empresa, cuáles son los conceptos generales de contabilidad, cómo se presentan los estados financieros,
¿Cómo se hace y cómo se elabora el estado de situación financiera? ¿Cómo se hace el estado de resultado integral? ¿Cómo se hace el estado de cambios en el patrimonio? ¿Cómo se hace el estado de flujo? O sea, mire, estas primeras 10 nos está diciendo cómo llevo la contabilidad de forma general. Inclusive, la política 10 me está diciendo yo cómo elaboro mis propias políticas. Entonces, algo que estábamos diciendo, y el título de este PDF dice, identificación de las normas aplicables o no. Nosotros decíamos al lado de allá, o antecitos. Voy a leer mis transacciones y voy a mirar mis normas, cuáles me aplican. Entonces, como quien dice, la primera perlita es las primeras 10 aplican. Entonces, a partir de la 10 dice, la 11 se llama instrumentos financieros, la 12 se llama otros temas relacionados con instrumentos financieros, la 13 inventarios, las 14 en inversiones asociadas, las 15 en negocios conjuntos, propiedad de inversión y así arrendamientos, provisiones, costos por préstamo, tenemos 35. Y entonces, ¿hasta dónde debíamos llegar nosotros o no? ¿Cuál es la recomendación? Vamos a leer nuestra empresa y cuando leamos nuestra empresa nos vamos a devolver a mirar qué es, cuál le aplica de nosotros. Si nosotros vamos hacia adelante, en el análisis que hicimos con los de la clase del viernes, llegamos a la conclusión que nos aplicaban 27. Y ese análisis, ¿cómo lo hicimos? Lo hicimos después de darle una lectura al ejercicio y a cómo iba a funcionar para entender qué es lo que vamos a hacer. Entonces, miren, voy centralizando importancia de las políticas y estoy diciendo el listado. Les voy a mostrar y me voy a ir para allá donde vamos a tener nuestro ejercicio para que empecemos a entender nuestra empresa de qué es y cómo vamos a hacer el juego. En este momento, a que yo los invito, digamos hoy es un día de transición porque ustedes tienen hasta el domingo para hacer el primer trabajo. Entonces, ¿yo qué espero que vamos a hacer la próxima clase? La próxima clase vamos a hacer el análisis detallado del ejercicio con las pymes, con las NIS y vamos a escoger con lo que ustedes van a leer. Yo les voy a colocar hoy cuáles les aplican y cuáles no les aplican. Me espera un momentico, me entro al programa. Me voy a entrar al C virtual. Entonces, mire, si ustedes entran al programa, ya les debe aparecer, ya casi les llega la imagen. Yo entré al programa. Los invito a que ingresen a la unidad número 2. En la unidad número 2 se llama políticas contables. Yo le coloqué aquí el decreto de políticas contables, el listado y las presentaciones. El decreto lo voy a dejar para lo último, después que muestre lo siguiente. Aquí, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar el anexo 1, que son las transacciones. Y estas transacciones son el trabajo que vamos a hacer. O sea, aquí es el que nos dice cómo debemos trabajar. ¿Cuál es la invitación? No se los puedo mandar al grupo porque ahí mismo me dice que no hay, ¿cómo se llama?, espacio. Pero yo los invito a que ustedes por favor lo bajen y si no, yo ahorita al final de la clase se los mando a los correos electrónicos, porque el grupo de Teams en este momento no nos está dejando mandar información. Y entonces hay nosotros que encontramos. Estas 13 hojas es el centro de nuestro trabajo aplicado de aplicación integrado en la palabra técnica para este semestre. Con este trabajo vamos a formular nuestras políticas, vamos a tomar información, vamos a configurar nuestro programa, que es el segundo entregable. Con las transacciones, el tercer entregable, vamos a hacer la contabilización del primer mes, con el segundo mes el segundo y vamos a hacer estados financieros. O sea que todo se nos va relacionando. Entonces, miren, lo primero, en este momento nosotros ¿qué necesitamos? Necesitamos combinar las políticas con nuestra empresa. Y entonces este PDF, que es el ejercicio, básicamente, voy a volver a revisar aquí un momentico algo. Estamos en, sí, ya la voy a volver a bajar, transacciones. Transacciones, ¿qué me está diciendo? Entonces, mire, información de las políticas. Los estudiantes deberán diseñar las políticas necesarias para el montaje manual de la empresa. El profesor seleccionará la mejor política diseñada. Entonces, vamos a esa parte.
desde hoy hasta 2 clases vamos a trabajar con políticas, a explicarles, a enseñarles y a guiarlos a ustedes cuáles son las políticas que tienen que hacer y cómo las van a hacer. Y aquí, ¿qué me está diciendo? Mire, nosotros vamos a trabajar con una empresa que se dedique a qué? A la producción. Entonces, ¿qué me está diciendo? Mire, para, para elaborar o fabricar una unidad de producto terminado, la fórmula sería así. Entonces, vamos a tener un producto con 3 materias primas y un producto que vamos a comercializar. El contexto de la empresa, ¿qué es? Es una empresa del sector productivo donde el objeto social lo describe el equipo de trabajo. Entonces, ahí es donde vamos a trabajar 2 cosas. Primero, segunda unidad, vamos a hacer grupos hasta de a 3. Yo estoy seguro que ya activé y los invito a que hagan el ejercicio ahorita después de clase, hoy, mañana, el domingo, a más tardar el sábado, de conformar sus equipos. Ustedes se agregan a los equipos. Los equipos es máximo 3. En teoría este grupo son 36, deben haber 13 grupos de 3. Si ustedes tienen algún inconveniente, que quieren trabajar solos, día 2, me escriben por Tinos, por el correo electrónico. Pero ¿cuál es la invitación? Que ustedes empiecen a agregarse y a buscar su equipo. ¿Por qué? Porque a partir de este trabajo 2 vamos a hacer en equipo. ¿Y ahí qué tenemos que hacer? Mire, ustedes van a seleccionar o crear, imaginar, proyectar una empresa del sector productivo que tenga un producto a fabricar y un producto a comercializar. Y ese producto que van a hacer va a tener 3 materias primas. Les voy a dar un ejemplo. Mi empresa se va a llamar Empanadas Pérez SAS. Una empresa, sociedad anónima, pequeña empresa. ¿A qué se va a dedicar? A la producción y comercialización de empanadas. Ahí estoy cumpliendo. Empresa del sector productivo, donde el objeto de producción lo describe el equipo de trabajo. Yo fui mi mismo equipo de trabajo. Voy a decir que se va a dedicar a hacer empanadas. Me dice, va a tener un producto. Entonces yo voy a decir, voy a vender, mi primer producto estrella son las empanadas de pollo. ¿Qué voy a hacer? Y voy a comercializar empanadas paisas. ¿Qué quiere decir eso? Que mi primera empanada, ¿yo qué tengo que hacer? Comprar los productos, producirla y hacerla. Y la segunda, solamente hacer la compra para venderla. Y entonces, para limitar el trabajo a que todo se vuelva muy estandarizado, vamos a trabajar, sino con 3 materiales. Entonces yo voy a decir, bueno, yo voy a hacer empanadas. ¿Cuáles son las materias primas de mis empanadas? Voy a comprar maíz, voy a comprar pollo y voy a comprar papa. Entonces ya tengo mi primer producto. Producto, empanada de pollo. Materias primas, harina, pollo y papas. Ahí cumplí. Segundo, ¿qué vas a comercializar? Como ya lo dije, la empanada paisa. Y entonces la voy a comprar. Entonces, mire, ya tengo la primera estructura. Mi empresa se va a llamar Empanadas Pérez SAS. Objeto social dedicada a la producción y comercialización de empanadas. Si yo quiero llegar a como lo hacemos, le voy a hacer una misión y una visión. En el 2024 voy a ser la empresa de las empanadas más reconocidas en Medellín y voy a ser el que vende las empanadas más saludables con procesos técnicos y le armo un logo. Ya tengo, digamos, esa estructura general. Ya tengo mi producto a vender, mi producto a comercializar y mis materias primas. O sea, ya tengo el insumo, porque ese primer insumo que yo estoy diciendo que la empresa se va a llamar, ¿cómo se llama? Empanadas Pérez SAS, va a tener esos productos, ya lo vamos a ver reflejado cuando entremos a la parte del programa, porque en el programa que vamos a tener que configurar, vamos a crear una empresa, en la empresa vamos a crear las materias primas que vamos a vender, vamos a crear los productos que vamos a comercializar y a raíz de eso vamos a empezar a trabajar. ¿Y para qué me sirve? Me sirve para saber que mi empresa en las políticas ya va a tener un nombre y un objeto social. ¿Y qué nos manda a nosotros a hacer el derrotero para hacer las políticas? Lea las actividades y nosotros qué vamos a encontrar. Y esa es una de las tareas que a ustedes les va a quedar ahorita, pues después que terminemos este tema, se deben leer esto. ¿Por qué? Porque ustedes son los que tienen que decidir cuáles normas le aplican. Y entonces ustedes me van a decir, profesor, un ejemplo, hay una NIP que se llama Productos Activos, Propiedad Planta Equipo y Productos de Inversión, perdón,
activos, ya me olvidó, propiedad de inversión. Propiedad de inversión son aquellos activos inmuebles que yo tengo, pero no los utilizo en el objeto social. ¿Los utilizo para qué? Para arrendarlos. Y entonces, si ustedes después de leer estas hojas me dicen que si tienen propiedad para arrendar, vamos a seleccionar esa NIP porque nos aplica. Pero por ejemplo, de entrada yo les digo, esa NIP no aplica para acá. Entonces ahí es donde va a ser una invitación a que ustedes le den un recorrido para entender qué hay en esta. Entonces mire, a nivel general, lo vamos a pasar rápido. Tenemos una empresa que se crea con unos aportes de los asociados, su primera transacción. Y mire, me voy a ir hasta donde cierra el primer mes. Son 14 días, 12 el primer mes, día 26. Día 30 del mes 1, mire. Son 24 hechos económicos que nosotros vamos a hacer en el primer mes. O sea, esa es nuestra tercera entrega. Debemos tener configurado nuestro programa de contabilidad y cerrar la contabilidad del primer mes, 24 transacciones. Y la siguiente también tiene alrededor de unas 22. Entonces ahí es donde viene la importancia y la invitación, muchachos, a que nosotros, ¿qué vamos a hacer? Nosotros los invitamos a que trabajemos en equipo. Porque si nosotros estamos hablando acá que son 46 transacciones y son 3 estudiantes, se van repartiendo. ¿Qué ha pasado en el camino? He visto estudiantes que se reparten por temas. Y hoy no lo voy a explicar, pero la próxima clase sí cómo funciona el programa, para que lo creemos los usuarios. El programa funciona con 3 módulos. El módulo de nómina, el módulo de facturación, el módulo de inventarios. Y ese me afecta el módulo de contabilidad. Entonces, por decir algo, algunos como buenas prácticas que me hacían. Unos iban a dedicar a hacer la facturación, otros se dedicaban al módulo de inventarios, a compras y órdenes de producción, y otros a la nómina. Y ya entre todos hacían las contabilidades. ¿Por qué? Porque el eje final de eso es un balance de prueba. Voy a hacer aquí una precisión que no suene como regaño. Ustedes vienen con los compañeros de semestres anteriores, ¿tienen trabajo? Sí. ¿Son muy parecidos? Sí. Tómenlos de base. Si los quieren hacer, pero no los copien, no son iguales las transacciones, no me digan que no entraron a clase y cuando hicieron la primera entrega del primer mes me entregaron el balance de prueba a los compañeros. No. A raíz de eso, y se los adelanto, cuando creemos la empresa, cada uno le va a agregar al profesor como usuario para que verifique si está haciendo. Lo hablamos la próxima semana. Entonces, mire, aquí ¿qué les voy a contar? Les voy a contar un detallado de qué son las transacciones. Primero la creamos, capital suscrito y pagado. La segunda transacción estamos creando una cuenta corriente. En esta transacción contratamos los empleados. ¿Esto para qué nos sirve? Para crear los empleados y los contratos en el programa de nómina. Los contratamos el primero del mes. Constituimos caja menor. La empresa paga la factura de arrendamiento y lo tiene distribuido por 3 centros de costos. La empresa toma un crédito de 450 millones. La empresa hace una importación en dólares. La empresa empieza a comprar mercancía, la empresa en el hecho económico lanza órdenes de producción, compra mercancía, órdenes de producción, ya llega el hecho económico 3 y ¿qué hace? Recibe la factura de servicios públicos, energía, acueducto, un egreso, lo tenemos que llevar por centros de costos, paga mantenimiento. Aquí en el 15 llega la quincena, tenemos que liquidar la quincena. Y anticipando en ese proceso cómo funciona, lo hacemos por el módulo de nómina y lo contabilizamos desde nómina. Pero ¿qué necesitamos? Crear el empleado, el contrato y las cuentas donde lo vamos a llevar. Ahí vamos. Vamos a hacer factura de venta, vamos a venta, el cliente hizo una devolución en ventas, el que siempre compra crédito, hace facturas, abre un CDT, compra un carro en leasing y paga la nómina, básicamente. Y en la nómina me dice que aportó para la retención de la fuente. Mire, esas son las primeras 24 transacciones del primer mes. ¿Por qué les estoy dando yo un recorrido y ya por qué les estoy diciendo que nosotros lo tenemos que ir abriendo? Porque ustedes van a o sea, para dentro de 8 días con toda seguridad, y es mi invitación, ustedes lo deben haber leído y entendido las transacciones. ¿Para qué? Para cuando hagamos el comparativo aplica o no aplica, cuáles voy a hacer y cuáles voy a empezar a hacer de las políticas, perdón. El mes 2 básicamente es un convenio muy parecido a lo que son las transacciones del primer mes.
¿Qué tiene? Compran papelería, el accionista le hace un préstamo, acaban de aportar los socios, hacen anticipos a proveedores, por aquí resulta una empleada y demandó porque la despidieron y estaba en embarazo, compró acciones en una empresa, compra materia prima, hace facturas, emite acciones, lanza orden de producción y vamos a llegar hasta donde compra muebles y enseres, compra computadores, tramita el registro de la marca y hasta llegar y liquida la nómina y hacer las liquidaciones de trabajadores. Entonces, mire, tenemos un proceso, no son muchas transacciones, o sea, yo vuelvo y lo digo, pero a eso que nos invita. Aquí no sé ustedes qué estarán pensando, muchachos, pero mire, ustedes acá y lo que nosotros esperamos es que cuando hagan la lectura o estaban mirando cómo me funcionan estas transacciones o las que se diseñaron, en su pensamiento está lo que vieron con un profesor, lo que tienen con un profesor. ¿Por qué? Porque aquí lo primero que vamos a tener es que es codificar a qué cuenta lo voy a llevar. Entonces, cuando ya decido a qué cuenta lo voy a llevar, tengo que configurar mi plan de cuentas. Tengo un tercero, va a crear el programa de contabilidad. Tengo un comprobante. Que cómo se maneja el IVA. Aquí lo más importante es que vamos a hacer las transacciones que nos dice el ejercicio. No nos vamos a inventar más. Si el ejercicio me dice pague, pague. Si el ejercicio me dice quedó debiendo, quedó debiendo. Pero en el tema de los impuestos nosotros no podemos decir, si nos dicen los impuestos son por defecto. ¿Y eso qué quiere decir? Si la transacción tiene retención en la fuente, tenemos que hacer la retención en la fuente. Si la transacción tiene IVA, tenemos que hacer el reconocimiento del IVA. O sea, los impuestos nosotros no nos los vamos a dejar, no nos los podemos pasar por alto. ¿Sí me entienden? Entonces, miren, ahí es donde vamos por partes y vamos relacionando un tema con otro. Sí, dime. Qué pena. Los impuestos tomamos, por ejemplo, en el caso de retención, la base actual. Sí, estamos en el segundo semestre del 2025 y como tú lo dijiste muy bien, Gabriela, ¿qué pasó? A partir de junio me cambiaron las tarifas de retención y nos bajaron las bases. Pues cuando lleguemos a ello yo les voy a agregar también como apoyo esas últimas tablas de retención, a la de hoy. Cuando nosotros vamos a hacer 2 meses contables, entonces si supongamos que nosotros vamos a empezar, yo creo que lo empezamos a digitar y a configurar para septiembre. Entonces nuestro primer mes contable va a ser septiembre y nuestro segundo mes contable va a ser octubre. Lo que aplique para ese periodo. Y ahí, como lo dices, nos va a aplicar la normativa vigente de cómo se liquidan las horas extras en el momento. O sea, no podemos decir, no, si es que la hora extra era como es el año pasado. No, o sea, estamos trabajando con lo actualizado. O sea, tenemos ya para el segundo semestre del 2025 unas horas diferentes que se trabajan al mes para calcular las horas extras. Hay unas normas que nos dicen que ya calculamos diferente las horas extras dominicales. El ejercicio en cuanto a nómina tiene liquidación, indemnización y algunas horas extras. Pero sí hay que calcular el valor, como dice la norma, lo mismo para la retención. Por allá hay algunos empleados que hoy nos mandan a hacer retención en la fuente con las bases normales. Dime. Le hago una pregunta. ¿También vamos a tener ahí también rete IVA o solamente retención IVA? Inicialmente vamos a hacer el IVA generado y descontable en compra y venta, ¿cierto? Y vamos a hacer las retenciones. El IVA en casos especiales, porque el IVA ya no le retenemos a muchas personas. Si yo soy una empresa normal y nuestra empresa va a ser una empresa normal del régimen común, le va a retener básicamente cuando contrata con empresas que no tienen domicilio, pero las transacciones por lo general no van a tener efecto de rete IVA, solamente retención en la fuente, IVA generado, IVA descontable. Pero eso lo vamos a ir organizando. Entonces, mire, por ejemplo, ¿qué nos va a cubrir en estas clases que vamos a trabajar la unidad 2? Vamos a hablar de políticas y de configuración. Entonces, ahí vamos a ir al programa y vamos a configurar lo básico. Entonces, bueno, por eso es lo importante ir leyendo el ejercicio, porque, por ejemplo, van a decir, vamos a tener retención en la fuente, vamos a tener IVA. Entonces, cuando creemos el plan de cuentas cada una de las empresas, vamos a crear las cuentas organizadas que nos podamos llevar. La retención por pagar, el IVA generado, el IVA descontable, los pagos de la nómina, las indemnizaciones. Entonces, esa lectura, que es el primer paso que los estamos invitando, es la materia prima para todo el ejercicio. Primero, para saber qué materias primas nos aplican ahora, o sea, en lo que vamos a entregar en el próximo entregable.
Segundo, para saber qué voy a configurar. Porque entonces ahí viene uno, mire, yo voy configurando lo primero que vamos a hacer y cómo funciona el programa contable. El programa contable funciona un módulo de contabilidad asociado a un módulo de inventarios, de facturación y de nómina. Entonces, ¿yo qué voy a tener? Va a tener, si facturo inventario, va a tener inventario de materias primas, materia en proceso, producto terminado, mercancía no fabricada, ejemplo. Si voy a tener la factura, ¿qué tipos de productos voy a vender? Con la respectiva cuenta. Entonces la cuenta por cobrar, la cuenta de contado, va a manejar banco, mire que para un CDT, ¿dónde va a contabilizar el CDT? Entonces, eso nos va llevando a entender más o menos por cada transacción qué cuenta necesito. Entonces vamos a hacer una buena configuración inicial. Ahí es donde yo les decía la clase pasada, que en próximas clases sí es muy importante que hagamos esa primera sesión de trabajo, así como lo estamos haciendo y la graban y la segunda, a donde yo les decía, terminamos la primera parte y yo me quedo esperándolos a que ustedes trabajen para resolverles sus dudas cuando estemos configurando, porque bueno, creemos la empresa, creen el plan de cuenta. Entonces algunos me dicen, no, yo prefiero mirar y después lo hago. En esas clases que ya estemos trabajando de configuración y todo eso, siempre van a tener a mí después del primer, ¿cómo se dice? Bloque, esperando si ustedes necesitan asesoría, seguir conectados por Team, vernos por cámara, no me funcionó, sí me funcionó, cómo se crea esta cuenta, cómo se crea este tercero. Porque si vamos a la par, cuando empecemos a configurar el sistema, cuando ustedes lleguen al mes 1 van a ir derechitos. ¿Por qué? Porque todo les va a funcionar. ¿Qué les ha pasado cuando lleguemos al mes 1? Hacen la nómina y lo importante en una contabilidad es que el balance está cuadrado. Entonces hacemos la nómina, todos hicieron la nómina, todos les dio mismo. Sí, profe, cuando contabilizaron a uno le falta 20 millones, al otro 30. No se codificó la cuenta para la prima. Entonces, si yo no la tengo codificada, cuando le liquide la prima no llego. Entonces, eso es como es allá. No es por asustar, es como ir hablando de lo que va a ir pasando para que vamos siendo claros. Preguntas. Entonces, miren. Profe, ay, qué pena. Dígame. Ahorita hablaste de que uno creaba la empresa como en el régimen que uno considere cierto. O sea que podríamos utilizar el régimen simple de tributación. No, va a ser régimen común. Solo régimen común. Listo, gracias. No la vamos a trabajar en régimen común. Lo que ustedes van a hacer es, o sea, se van a inventar el nombre y se van a inventar un NID, porque la empresa nos va a hacer. Y la idea es que ustedes ya vayan definiendo cuál va a ser su equipo de trabajo. Yo sí se los digo y con todo cariño, el que quiera trabajar solo me dice. Pues yo no voy a obligar a nadie a que trabaje acompañado, ya sea que no le es horario, pero sí les recomiendo, traten de trabajar en equipo, de juntarse bien, porque se le aligeran las cargas. Entonces, por ejemplo, ayer un muchacho me decía, profe, mire, usted me hace muy buenas recomendaciones, pero yo los sábados tengo 4 clases virtuales. Y entonces me dice, yo escasamente lo oigo. Entonces me decía, estoy desde las 8 de la mañana en las escrituras virtuales, yo ya no quiero sentarme a trabajar, yo descanso y después empiezo a hacer lo que usted me dice. Me da la posibilidad que en el camino me explique, sí. Y muchos por ejemplo, hay una niña, no sé si está acá, me decía, ¿usted es el profe? Yo estoy en la universidad. Martes, miércoles y jueves, en los espacios de clases si me necesitan, nos podemos encontrar. Me escriben, les digo por dónde me mantengo. Pueden ir al salón a hacer una pregunta donde estemos. Si ustedes van entre miércoles, jueves y viernes, al ITM, porque así me ha pasado. Profe, nos atiende entre 7:30 y 8 antes de la clase porque estoy enredada con la codificación. Más fácil, pero el que esté en el ITM, en esos horarios, me puede buscar y allá en el salón de segundo clase termino, nos encontramos. Lo importante es que les funcione, muchachos. Pues, en la parte que sigue, pero mire que tienen herramientas para que utilicen, no se queden callados. Preguntas. Entonces vamos viendo las tareas que le van quedando a ustedes. A ustedes les van quedando algunas tareas y la primera es conformar los grupos. Cuando conformen los grupos, ustedes entran al C virtual y allá dice agregarse a un grupo. Esa invitación se las hago para que por favor me la terminen antes del próximo sábado para tener una buena claridad de quiénes van a trabajar solos y mirar. Me han pedido autorización para trabajar en 4. No, esa autorización está muy complicada porque un grupo de 1 de 4 lo miramos después en el camino si es factible. La segunda, ¿cómo se llama? La segunda recomendación es bajar las transacciones y leérselas. O sea, ahí nos vamos a dar cuenta de lo que realmente vamos a tener que hacer. Y entonces,
Y realmente lo que vamos a tener es que ustedes se vayan programando. Pero ¿qué me sirve a mí? Para que nos vamos entrando y decir qué políticas me van a aplicar. Porque si usted me dice, profe, me aplican las 35, hágame el manual de políticas con las 35, que usted ya juiciosamente leyó y dijo que eran 35. La invitación que yo hago es, como estamos trabajando clase a clase y nos vamos a reunir, es que si ustedes se la leen todas, pues se leen todo el ejercicio y empezamos en la próxima clase que vamos a hablar más intensivamente de eso, vamos a hacer un acuerdo, ustedes van a aportar y vamos a decir, mire, en consenso de todos, estas son las que vamos a hacer. Entonces podemos decir, de las 35, 27. O sea, vamos, ¿por qué? Porque ya juiciosamente, nosotros encontramos que esa no nos aplicaba. O sea, aquí viene, ¿qué es lo importante de las políticas? Y ahí es donde vamos a ir buscando ejemplos, que nos queden bonitas, organizadas, con estilo. Porque básicamente, ¿qué es una política? Es un escrito. Y el escrito, si usted no lo vuelve bonito, agradable, con estilo, con diseño, pues nadie lo va a leer. ¿Hay plagio en las políticas? No hay plagio en las políticas. Usted me puede copiar y pegar de muchísimas partes, yo no lo voy a pasar con plagio. La recomendación que yo hacía ahora era la siguiente: no copie y pegue de otra empresa, copie y pegue de la norma y adapte a lo que necesita. Ustedes pueden buscar muchísimas políticas y yo les voy a ir mostrando ejemplos de buenas, o sea, de empresas, para que miren el estilo, para que miren la que la aplica en la organización. ¿Qué es lo que pasa cuando el ejercicio decía copiar y pegar de una sola? Lo que nos llevaba el trabajo era que yo copiaba lo que el otro pensó que le aplicaba y usted no le puede aplicar. Entonces el mismo ejemplo que yo venía diciendo, ay, bueno, yo voy a decir que me aplica propiedades de inversión y esa no me aplica a mí. Entonces ahí yo voy a decir, pero usted ¿por qué tiene propiedad de inversión si usted no tiene activos que vaya a alquilar? Ah, la copié de un compañero. No, o sea, yo puedo traer la información de un compañero y digamos contra eso yo no tengo ningún problema, pero aplicarla a nosotros. Me confirma si ustedes están viendo en pantalla algo que se llama el decreto anexo 2 del 2025. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, aquí ese es el decreto de las NIF. En este decreto están todas las NIF de las pymes. Si nosotros fuéramos a ser extremadamente, como que dice, rigurosos, esto lo que hay en estas, no sé, en estas 129 páginas son las políticas que nosotros tenemos que hacer. ¿Y eso qué indica? Como lo dijimos ahora, teníamos sesión 1, sesión 2, sesión 3, sesión 4, sesión 5, listo, ¿cierto? Y eso no lo dijo la norma internacional. ¿Yo qué tengo que hacer? Coger de este decreto y pegarlo a mi manual. Entonces, por ejemplo, yo les decía ahora a ustedes, las primeras 10 son obligatorias, o sea que nosotros diríamos que de este decreto ustedes copiarían y pegaran las 10 primeras secciones y serían sus primeras 10 políticas porque son obligatorias. ¿Ustedes qué le ven a este decreto? Que está muy feo, que está muy desorganizado, que no está con párrafos. Entonces, ¿uno qué hace? Pues, como ejemplo, coge estas 10 primeras y las pasa a Word, empieza a decir políticas de mi empresa, le coloca el logo, la va desarrollando con títulos y subtítulos y las vuelve bonitas. Porque como lo dijimos ahora, las 10 primeras son obligatorias. Pues aquí este decreto se los tengo cargados a ustedes en ¿cómo se dice? En el C virtual. Entonces aquí no me baja mucho porque es muy pesado. Pero básicamente yo qué diría, mire, ustedes van a buscar unas políticas de una empresa, la pueden encontrar de 20, 30, 50, 100, 300 hojas, dependiendo de muchísimas cosas, lo que le quieran agregar. ¿Ustedes de cuánto creen ustedes que nos puede quedar nuestras políticas? ¿Cuánto serían las páginas que ustedes considerarían para que ustedes en el trabajo tuviéramos 35 políticas? ¿A cuántas podríamos llegar? Profe, a las 35. A 35 hojas, entonces uno les diría, bueno, si vamos a tener unos mínimos, o sea, ese trabajo se nos puede ir entre unas 35 y 40 páginas, pero digamos no es para preocuparlo, sino, mire,
yo lo que les mostré, porque no me lo deja abrir, que está muy pesado, que tengo muchas cosas en el computador y se me vuelve lento, es la materia prima de las políticas, que es la norma. ¿Por qué? La norma nosotros nos dijo que debíamos aplicar y nos sacó en un decreto, uno a uno. Entonces nosotros, ¿cuál es nuestra fuente principal para las políticas? Esa norma. Entonces yo la traigo, la copio, la pongo bonita, la reviso, la ordeno y ahí la tengo. Entonces las primeras 10 son obligatorias y las de allá es las que vamos a analizar qué parte me aplica y qué parte no me aplica. Entonces ahí es donde entre más grande sea mi empresa y más transacciones tenga y más complejidades, voy a tener una NI con mayor detalle. Por ejemplo, hay empresas que venden cartera, compran cartera, le venden, financian, compran bonos, compran sanciones. Entonces, cada que yo tenga tantas transacciones especiales, ¿qué me toca? Me toca tener una norma más robusta. El tamaño de nuestras políticas no lo vamos a determinar en que digamos 35, 40, 60 o 70, no. En el camino en la próxima semana fue que dijimos, vamos a decir cuántas son las mínimas. Y a partir de ahí es el estilo que usted le coloca, pues a una letra normal, a unos párrafos normales. Yo le voy a presentar a ustedes 3 opciones de diseño. Mire, yo ya no estoy hablando de contenido, estoy hablando de diseño. Les coloqué, o sea, la tarea es, léase en las transacciones, léase en los títulos de las NIF y empiecen a mirar cuáles le aplican, es lo primero. Creen su empresa, el nombre de la empresa, el logo, los productos. Es lo primero que sí necesitamos para la próxima clase. Pero, y vayan mirando el decreto 2 y por el ejercicio tomen, copien y peguen las 10 primeras. ¿Y yo qué les voy a mostrar la próxima clase? La próxima clase les voy a mostrar opciones de diseño. O sea, cómo algunas empresas de la vida real presentaron ¿cómo se dice? Sus políticas. Porque, por ejemplo, cuando el gobierno saca una ley súper aburridísima, decreto, parágrafo 1, parágrafo 2, uno toma esas obligaciones, ¿cómo las vuelve? Las vuelve un texto, las vuelve organizadas. Pero ahí que nos da los mínimos, entonces, porque digamos, yo les quité unos ejemplos, o sea, no se los cargué. ¿Por qué? Porque yo quiero primero que ustedes vean la norma, el listado de las políticas, las transacciones, antes que empecemos a hablar de diseño, porque yo les empiezo a mostrar de una vez, si ustedes leerme en esa parte y ya me empiezan no, vamos a mirar, mire, esta empresa lo hizo así, esto es lo bueno de esta empresa, inclusive les puedo traer algunos trabajos de los compañeros, los que fueron los mejores, cómo les quedaron, y ustedes van a decir, ve, estas 10 primeras hojas lo organizaron en la misma letra. Ejemplo, cuando uno copia y pega, tiene el error de no organizar el formato. Entonces usted pega de muchas partes y se le vuelve un retazo. Y entonces tiene letra mayúscula, minúscula, para un lado, para el otro, y entonces eso se ve muy feo. Entonces ustedes me podrían decir 2 cosas. Pero somos contadores, lo que importa es la norma. Sí, es verdad. Lo importante es el contenido, lo importante es la sustancia, que cumplamos lo mismo que dice la norma. Pero también tenemos que darle estilo y organización y formato. Y ahí vengo que al final del trabajo vamos a hacer unos estados financieros. Y cuando ustedes me van a decir los que tienen experiencia, profe, pero si el programa contable trae estados financieros. Sí, los programas uno dice saca el estado de situación financiera y lo saca. Pero, ¿qué se hace en la vida real? La NIF me dice que debe tener un estado financiero y yo organizo mi estado bonito, colorido, que sea agradable a la vista, porque la información entra por los ojos y ya muchísimas veces la gente dice que es tan aburrido, hágamelo con colores, con barras, o sea, tengo que garantizar que la información esté buena, pero que sí sea agradable por la vista. Entonces eso es donde lo vamos a componer. Muy complicado lo que yo les estoy pidiendo. Cuéntenme, a ver, muchachos, ustedes están callados. Profe, no tanto es lo complicado, sino es como mucha información. Y creería pues que a medida de que se va avanzando, pues vamos como aclarando las ideas, porque pues así como usted nos va dando la información, pues uno dice, fue pucha, qué cantidad de cosas, pero me imagino pues que eso se va a ir trabajando y no se va a volver tan tedioso. Perfecto. Yo por eso les digo, mire, les muestro el panorama. O sea, les muestro el panorama donde vamos a llegar y digo, muchachos, mire,
hagamos esto, esto y esto, y si ustedes me leen esto, cuando lleguemos a la próxima clase, vamos a ir plasmando. Y entonces ya ustedes van viendo el día a día y se van planeando cómo trabajar, porque yo no les estoy diciendo a ustedes, bueno muchachos, para entre 8 días tráiganme ya el primer borrador de las políticas. Y ustedes van a copiar y pegar, no, o sea, vamos por partes. Entonces yo decía, piensa en la empresa. Por ejemplo, hoy, tampoco los va a presionar mucho, hoy tienen que ir terminando el trabajo que tienen que entregar. O sea, tienen que entregar el trabajo que tienen que, o sea, tienen que ir terminando el trabajo que tienen que entregar. Pero el próximo fin de semana, aunque el entregable es el 31, yo espero que ya lo hayan terminado para que empecemos a trabajar más las políticas y avancemos. Porque yo, ¿qué les voy a hacer la próxima clase? Como les decía, mire, estas son las políticas, este es un ejemplo. Pero ya les voy a enseñar, bueno, deben crear la empresa. Porque el segundo entregable me va a decir, configuración de la empresa en el software y las políticas. Entonces les voy a enseñar, muchachos, bueno, vamos a crear el usuario en el programa y vamos a crear la empresa. Entonces, es ir avanzando. Entonces, por ejemplo, a partir de la próxima semana, sí tenemos que ir, o sea, mi invitación es, lo que vamos haciendo en el programa, lo van haciendo ustedes en su empresa, para que no se queden atrás. Pues, cada que, profe, tengo la posibilidad de volver a ver el video, sí, pero que lo tenga, que lo haya avanzado. Ojalá trabajen en 3, ojalá trabajen en 2, porque usted no vino, vino el compañero. Lo hizo, después se explicó. Que está el video, y me dice, profe, vuélvame a explicar, no entiendo el video, me puedes buscar, o sea, ¿cómo se dice? Están abiertas las posibilidades. Entonces, mire, y si de pronto el método los asusta, me dicen, o sea, yo lo que trato es de mostrar el panorama hasta donde vamos a llegar y cómo lo vamos haciendo paso a paso, para que nos vamos planeando. O sea, mi idea no es asustarlos, porque yo voy con ustedes en el proceso. Lo que sí me ha pasado con este grupo que es virtual, es que me esperan como hasta lo último, entonces vamos, entonces yo le digo, hoy vamos a configurar la nómina, entonces empiezo, ¿quién tiene una duda? Nadie, listo, yo los entiendo, en su espacio van a crear la nómina, y entonces nadie me pregunta nada, vuelvo, y ya al sábado me dices que no nos cuadró, entonces si me necesitan en el camino, me buscan en semana, tenemos el team, algunos me han hecho fila, porque ustedes mismos lo conocen más a uno que a ustedes, que ya saben en qué salón está el profesor, y yo terminaba una clase y tenía 4 estudiantes, y yo los miraba, vienen para clase, no, lo estoy buscando a usted, yo, ¿de qué me acusa? No, profe, nos ayuda a configurar, hágale, las puertas siempre están abiertas, muchachos, es lo importante, que vamos a trabajar juntos, entonces, ahí no tengamos esa preocupación, ¿les parece bien así? Sí, profe. Entonces, mire, para cerrar la primera etapa, y ya ustedes se van tranquilitos hoy, quiero la invitación, terminen el trabajo que van a montar la próxima semana. Si lo tienen antes, lo montan antes. Segundo, se van a descargar del C virtual las transacciones, se las van a leer. Y van a comparar las transacciones, el derrotero de las 35, y van a hacer su primera, ¿cómo se llama? Su primera, ¿cuál le aplicaría y cuál no le aplicaría? ¿Qué es lo que vamos a consolidar? Con eso quedo contento, y que tengan claro para la próxima semana cómo se va a llamar su trabajo, su empresa, su producto comercializado, su producto que van a transformar y sus 3 materias primas. Y adicionalmente traten de hacer en el C virtual, se van agregando a los grupos para que los acabamos de consolidar el próximo sábado. ¿Les parece bien esos compromisos? Profe, ahí en el C virtual donde dice conformación de grupos, dice que no hay grupos disponibles para seleccionar. No sé si a todos les sale igual, porque a mí no me deja pues como seleccionar ningún grupo. Entonces voy a verificar si fue que no lo configuré bien, pero ahorita lo configuro, o sea, ahorita lo configuro, porque yo sí revisé o sea, entonces de más que me faltó dar, porque yo sí hice crear grupo, entonces no lo coloqué tan abierto, entonces, pero hoy me comprometo que me queda listo para que ustedes vayan entrando y se puedan agregar. ¿Qué les debe aparecer? Les va a aparecer agregarse del grupo A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Le van a aparecer 13 o 14 grupos que ustedes dicen agregar voluntariamente. Entonces, listo, me comprometo y no está funcionando a que funcione ahorita. Listo, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Entonces, No, por hoy les deseo un agradecimiento por asistir tantos a las clases, 31 personas, 30, me parece muy buena asistencia. Profe. O sea, casi todo el grupo, dígame, Lina. Es que el grupo mío, apenas sabemos 2 personas, si alguno de los compañeros está libre, para que si quiere se una al equipo de nosotros.
Listo, yo voy a activar para que se agreguen y ahí van mirando y si ustedes se pueden conversar. Y eso es lo que vamos a hacer el próximo sábado. Entonces, encontramos un grupo del de Lina 2 y vamos a decir, Lina necesita uno, ¿quién se quiere hacer? O por ejemplo, que usted me diga, Lina, con su compañía, nosotros queremos ser dos, no, vamos a respetar eso. Porque me pasó que me decían, profe, nosotros somos dos y me agregó uno y no lo conocemos. No, o sea, primero que sea como un acuerdo. Entonces ustedes se hablan y dicen vamos a trabajar y se agregan al grupo y ya el sábado consolidamos. Que me ha pasado así como hoy tuviéramos el grupo y dice Lina, yo quiero, se agrega, no hay problema. Entonces les quedan las tareas muchachos, muchísimas gracias, un feliz sábado, juiciosos por favor. Muchas gracias, profe. Chao, profe, Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta Feliz luego. día. Gracias, profe.